Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBIQ+, se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hey, Hola Mariquites, ya estamos aquí de nuevo con un episodio más en el que vamos a hablar sin tabúes, sin prejuicios y sobre todo con mucha verdad. Para quien no me conozca, yo soy Tommy Díaz. A veces lo que más cuesta no es hablar de sexo, sino hablar de lo que hay detrás. Del aislamiento, el deseo de pertenecer, el miedo al estigma y la necesidad de sentirnos acompañados. Así que quédate, porque hoy nos vamos de chill, así que vamos ya con la entrevista. Hoy nos acompaña Iván Zaro. Bienvenido a Les Mariquites, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, un placer estar aquí. Lleva más de 2 décadas acompañando, formando y visibilizando desde la acción social y la salud comunitaria. Un referente que ha sabido unir el activismo, la investigación y el arte para hablar de realidades que muchas veces se callan. Eres trabajador social, escritor, investigador y fundador de la organización Imagina Más y autor de libros como La difícil vida fácil o La vida a través del espejo. Coautor junto a Emma de Mar de la obra El G de Chill, que vamos a hablar en breves, que combina teatro, pedagogía y salud sexual. Es un lujo tenerte aquí, Iván. Un placer estar con vosotros. Pues vamos a hablar sin miedo sobre chemsex, estima y comunidad. Y vamos a arrancar hablando con esa obra que hemos mencionado, que se ha convertido pues, en una herramienta muy potente para reflexionar sobre cómo vivimos el sexo, el deseo y el consumo. Es un proyecto en el que se cruzan la dramaturgia de Emma de Mar y tu mirada social y sanitaria. Cuéntanos, ¿cómo nace este formato tan poco habitual que une estos dos tipos de género? Pues mira, esto fue cuando estrenaron el G en Madrid, hace 4 años ya, un monólogo muy incipiente, ¿no?, sobre chemsex, y yo soy una persona que me gusta mucho el arte, así que cuando se presentan obras que hablan de nuestra realidad ahora, que en streaming, como podríamos decir, o sea, no es una realidad que pasaba hace años, no, está pasando ahora, y era una obra de teatro y un monólogo que reflejaba y reflexionaba sobre lo que estaba pasando ahora, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención y en cuanto lo vi, evidentemente el texto es brutal y Avelino Piedad es un actorazo. Me enamoró porque no es sensacionalista, no es amarillista, es una obra que humaniza y a raíz de ahí se nos presentó la oportunidad con Emma y con Avelino de, después de hacer los coloquios, o sea, después de hacer las obras de teatro, hacer coloquios, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad desde Imagina hacer muchísimos coloquios con muchísimas voces, voces de psiquiatras, de médicas, de psicólogas, de sexólogas y de la propia comunidad, personas que han practicado chemsex o han tenido un uso problemático y han hablado de su vivencia, ¿no? Y bueno, gracias a Ricardo Recuero, en uno de estos post-coloquios, le preguntó a Emma por qué no, si había escrito el libro, que por qué no se publicaba. Y ahí fue cuando me vino el flash de que se publicara el texto de teatro, pero además acompañado, bueno, pues con una especie de coloquio que fuera más psicoeducación y más profundizar sobre nuestra cultura, ¿no? Y de ahí, bueno, pues Dos Bigotes tuvo la valentía de coger el guante y así surge. La parte teatral no juzga, simplemente muestra, ¿no?, un poco lo que sucede en ese contexto de chemsex, y la guía, pues precisamente habla de ese contexto y te ofrece herramientas, ¿no? ¿Cómo interactúan esas dos mitades? Pues la verdad es que creo que casan muy bien porque aparte la ficción está basada en realidad, ¿no? Cosas que Emma ha vivido y que Emma ha visto, ¿no? Entonces, bueno, va muy de la mano la parte del ensayo siempre cita partes del texto. Entonces hay un vínculo, hay un puente entre la ficción y la realidad.
Y además cogemos mucho el símbolo del espejo, ¿no? Que la propia portada, que era una de las portadas, uno de los carteles publicitarios del G, salía Paco o Emma mirándose al espejo. Al fin y al cabo, tanto la obra de teatro como el ensayo no pretende ser justo eso, es un espejo donde mirarnos, donde reflexionar y sobre todo también ver algunos aspectos algunos reflejos que son muy duros de ver y que tal vez no nos gusta ver, pero que tenemos que mirar ahí para eso, reducir riesgos, reducir daños y también cambiar ciertas conductas en nuestra cultura que parecen que tienen mucho peso y que nos hacen mucho daño, ¿no? Como la homofobia interiorizada, la plumofobia, el racismo, en fin, un montón de cuestiones que como hombres gays tenemos que reflexionar y corregir en nuestra cultura, o por lo menos no permitir. Ujú. Hablabas de la portada, la ponemos en pantalla para que se vea, hablabas ahí del espejo. Mm. Y bueno, pues, ¿qué reacciones has tenido de la gente que lo haya podido leer y tener entre las manos? ¿Qué te han comentado? Pues mira, yo sinceramente lo escribí tratando de no pensar mucho en las opiniones, porque es verdad que cuando hablamos de reducción de daños siempre va a haber voces que digan que estamos alentando o haciendo una apología al consumo cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Quedarnos con ese mensaje de no te drogues y quedarnos tranquilas no sirve de nada, ¿no? O como usa condón y ya nos quedamos ahí, ¿no? La realidad del ser humano es muchísimo más compleja, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de escribir sin pensar ese pensamiento, ¿no? De qué van a pensar los demás. Igualmente, he recibido muy buenas críticas. Me han dicho que es un libro muy entendible, muy fácil de leer y sobre todo un libro que da herramientas sin juzgar y muestra un abanico de realidades y incluso a nivel de motivaciones, ¿no? O sea, se explica y se humaniza cuáles son las motivaciones y de dónde venimos, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos drogarnos para ser? ¿No? O sea, al fin y al cabo, un chill es como una especie de paréntesis, ¿no? ¿Por qué tenemos que drogarnos para ser? Y esto el G lo dice, ¿no? Tanto tengo que drogarme para poder ser. Entonces, esa presión, esa opresión del sistema cis heteropatriarcal tiene un impacto en nosotros, ¿no? Y es, bueno, pues desde ese estrés de la minoría, ese nunca ser suficiente, bueno, pues esa presión que muchas veces se refleja en este ensayo. Y bueno, es un libro que da herramientas y he tenido muy buenas críticas, afortunadamente, de personas que practican chemsex, que para eso en realidad también lo hemos escrito, ¿no? Para que reduzcan daños y riesgos. ¿También has tenido algún comentario de gente que no es del colectivo? Bueno, he tenido algún comentario, sí, o sea, algún comentario que ha puesto sobre la mesa el tema de la apología, ¿no? Como que si enseñar a pintarse a la gente es una irresponsabilidad o enseñar a drogarse a la gente es una irresponsabilidad. Yo siempre digo lo mismo, es que no es cuestión de responsabilidad, ¿no? O sea, es una cuestión de salvar vidas, ¿no? Solo, por ejemplo, en el mes de agosto, en un entorno cercano aquí en Madrid, hemos tenido tres muertes asociadas por sobredosis. Cuando estamos hablando ya de muertes anuales, que lo cual, bueno, no hay registro de muertes asociadas a chemsex todavía, ¿no? Pero bueno, cuando fallece alguien cercano, o usuarios, o amantes, o novios, o amigos, nos quedamos sin aliento en la propia comunidad, ¿no? Entonces, este libro lo que hace es trata de corregir esto, ¿no? Es decir, vamos a salvar vidas. Entonces, bueno, una de las críticas fue esta y otra crítica, bueno, creo que fue más desde la romantización de alguna sustancia en cuanto al G, ¿no? Como si yo estuviera prohibiendo el G o animando a que se prohíba el G, porque nombro que en algunas ciudades europeas como en Berlín es una sustancia terminantemente prohibida incluso en los clubs y en los locales, ¿no? Mm. Hay más permisividad con otras sustancias, pero el G no, ¿no? Y bueno, pues se me acusó, pero vamos, fue una crítica puntual que me criticó como si yo estuviera a favor de ser punitivista con el GHB, cuando en realidad lo que digo es que el GHB tiene unas características que lo vuelven muy específico y hay que manejar con mucha información, porque es una droga que puede ponerte en un grave riesgo. No sé si la obra de teatro todavía se puede ver, pero quería preguntarte un poco, pues, ¿qué ofrece en la obra que no puede ofrecer un estudio o un manual? La piel. La piel. O sea, al fin y al cabo, los estudios científicos suelen ser fríos, se te pueden dar un perfil sociodemográfico, ¿no? Bueno, pues un hombre que se define como gay, de unos 35, 40 años, con un buen poder adquisitivo, que vive en una gran urbe, negativo y que no tiene pareja estable. Yo te lo digo así y bueno, pues es un perfil como muy normativo, ¿no? De una persona que practica chemsex. Mm. Pero no es lo mismo ver a Paco, que viene de Andalucía, que ha venido a Madrid buscando una oportunidad y un espacio más grande donde poder ser y poder liberarse y de repente la vida adulta
se ve rodeado de iguales, ¿no? Porque nos segregan de pequeños, ¿no? Desde la infancia no podemos tener pares porque estamos escondidos, estamos silenciados, ¿no? Entonces, ya en la vida adulta, en la urbe, en el anonimato es cuando empieza a descubrir y empieza a atreverse a vivir ciertas experiencias que tenía fuertemente estigmatizadas, como el sexo anónimo, el sexo en grupo, en fin, ese tipo de cosas. Cuando tú ves esto y le pones piel y le pones nombre, lo identificas. Y si no lo identificas por Paco, seguramente algo de una vivencia similar lo vas a identificar en un amigo tuyo, o en un exnovio, o en un amante. Entonces empiezas a humanizar, empiezas a ver que esto no es un cliché de drogadicto, sino que es que esto es humano, es humano, ¿no? Y a mí me parece que lo valioso que tiene el G es justo esto, que si practicas chemsex te vas a identificar mucho y personas ajenas al mundo del chemsex van a entender y no van a juzgar, porque el estigma es el peor castigo, es el peor castigo de una enfermedad o el peor castigo de un consumo o del sexo. Es horrible y esta obra lo corrige. Pues bueno, es un tema complejo, la verdad, el Kemses, pero bueno, esta obra, pues parece, por lo que nos cuentas, que lo hace desde un lugar de cuidado y no de juicio. La verdad es que cuando se habla de esto, los medios suelen hacerlo un poco desde el morbo, el alarmismo y pocas veces desde esa empatía y el conocimiento real, ¿no? Eh, Nos propones aquí, pues eso, un poco lo contrario. Eh, ¿Cómo definirías qué es el chemsex? Bueno, el chemsex es un tipo de uso sexualizado de sustancias. Se da en la población LGTB y sobre todo en hombres gays, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y en menor grado personas trans y no binarias. Es decir, Ah, es un uso sexualizado de sustancias muy potente entre personas que han sido socializadas como varones, como hombres, ¿no? Tiene mucha presencia, o sea, mucho peso hombres gays y la cultura gay, dentro del paraguas de la cultura gay, cómo vivimos la sexualidad, el sexo anónimo y las motivaciones, ¿no? Es subversivo en el sentido de que nuestra cultura, como entiende el sexo, es subversiva porque es hedonista, ¿no? mm, Y el hedonismo no tiene nada de malo, al revés, el hedonismo frente a toda la opresión que vivimos, creo que es una manera súper inteligente de celebrar contranormativamente, ¿no? O sea, ¿por qué el 28 de junio salimos a las calles vestidas como realmente nos da la gana y celebrando nuestro día cuando el resto del año vivimos con el cuello, pisándose, o sea, nos pisan el cuello la norma, la homofobia, la transfobia, etc, etc. Y bueno, lo estamos viendo desgraciadamente todos los meses o cada semana, desgraciadamente, agresiones LGTBI-fóbicas en redes sociales, ¿no? Entonces, a pesar de toda esa opresión, esa violencia, nuestra cultura celebra desde el hedonismo porque celebramos la vida, al fin y al cabo, sí. mm. Así un poco, también me llama la atención que quizá de alguna manera, como el llamarlo al chemsex y hablar de ello y que el propio colectivo está hablando de ello, también puede ser que el propio colectivo heterosexual, ¿no? También lo practique, pero lo haga quizá bajo otra circunstancia, otra manera, pero siga practicando sexo bajo drogas. Bueno, el uso sexualizado de sustancias ha existido toda la vida. De hecho, cuento en el libro, las bacanales, que eran fiestas, dionisíacas, dedicadas al dios del vino, a Baco, eran días donde estaba permitido el uso de opio, de vino, sexo anónimo, era una manera de festejar, ¿no? Y ya no solo festejar, era una comunión para conectar con un ente superior, ¿no? Eso ha existido siempre. El uso sexualizado de sustancias ha existido siempre en todas las poblaciones. No somos exclusivamente los hombres gays los que hemos inventado esto, estaba inventado, ¿no? Pero es verdad que el chemsex es muy específico, porque el chemsex habla generalmente, no siempre, pero Sí. generalmente con matices, sexo en grupo, sexo anónimo, uso de aplicaciones para la búsqueda de contactos, a locales de sexo específicos donde poder hacerlo, y esto, por ejemplo, en la población heterosexual no es tan común. Por ejemplo, existen locales de intercambio de parejas, sí, de swingers, aplicaciones como Tinder, pero aplicaciones como las que usamos nosotros para sexo anónimo entre heterosexuales no es común. Entonces, ¿uso sexualizado? Por supuesto pueden hacer. ¿Chemsex? Yo no conozco personas heterosexuales que practiquen, que hagan chemsex, ¿no? Mm. Sí, por lo menos tal y como se entiende dentro del colectivo, ¿no? Exacto, con nuestra cultura no. Claro. ¿Qué hay detrás de ese consumo en esos contextos? O sea, ¿qué es lo que lleva a las personas a practicar Kensei? Bueno, primero es el placer.
y hay que reivindicarlo, que muchas veces lo dejamos al final, ¿no? Y lo primero es el placer. Entendemos el sexo como algo lúdico muchas veces, como un ocio y como una forma también de conectar con el otro. O sea, no es solo sexo. Detrás de cada sexo, aunque sea un sexo anónimo, estamos buscando el placer y conectar, ¿no? Entonces, una cuestión principal es esta, el placer. Entonces, queremos alargar al máximo el placer, queremos sentir cada vez más, y justo tiene que ver con lo que hablaba antes del paréntesis. Nos dejamos tan poco espacio para disfrutar que cuando lo tenemos queremos alargarlo. O sea, no es un sexo, evidentemente no es un sexo reproductivo, pero o sea, que no entendemos el sexo como algo mm, mm, corto en el tiempo, ¿no? Entonces, uno es el placer, sentir más y poder prolongar más las prácticas sexuales. El dolor, mitigar el dolor o reducir el dolor de algunas prácticas, por ejemplo. Luego también se utiliza desde un enfoque más de la autoestima a la hora de atreverme a o desinhibirme para atreverme a, ¿no? Que eso es algo que a nivel de prevención deberíamos trabajar. Que decir, una cosa es que tú decidas usar sustancias o practicar chemsex para disfrutar el placer, lo que tú quieras, pero no deberíamos sentir la necesidad de consumir para atrevernos a hacer, por ejemplo. Una cuestión bastante común en consumo problemático de chemsex o de uso de sustancias tiene que ver con la homofobia interna. Si yo no acepto, yo tengo una creencia muy profunda de que recibir una penetración es denigrante porque me hace más maricón, hablando en plata, ¿no? Que hay un perfil de persona que necesita o siente que necesita consumir para acallar esa creencia y poder disfrutar de esa penetración, ¿no? Bueno, pues es algo que también se da. O las prácticas que están muy estigmatizadas, como el sexo anónimo, el cum dump, en fin. O bien la práctica en sí, o ese peso de la homofobia, bueno, pues hay personas que consumen, practican Kemsen justo por esto, por aliviar ese peso o esa opresión. Y luego también, sin duda, es una manera de atravesar o afrontar el estrés de la minoría, ¿no? Esa ansiedad, esa depresión, que esos índices de salud mental que somos mucho más vulnerables debido a que hemos vivido todo el pasado enfrentándonos a la LGTBI-fobia, y en el presente la seguimos viviendo. Es decir, bueno, el insulto más común es maricón, o travelo, las agresiones, todo este tipo de violencias que ya tenemos muy interiorizadas, tiene un impacto en nuestra salud mental porque somos mucho más vulnerables a sufrir cualquier tipo de agresión, ¿no? Entonces, este tipo de afrontamiento, que tiene que ver también con ese paréntesis del que hablo, ese remanso de paz, muchas veces, hay personas que lo transitan a través de las sustancias y del consumo. También la soledad, personas que se sienten solas, desde personas más jóvenes que inician su sexualidad, personas migrantes en situación irregular, que tienen un desarraigo, o regular, pero me da igual, pero que tienen un desarraigo, incluso personas mayores de 60 que el ocio, tal y como lo tenemos en las grandes urbes, no parecen que no encajan. Parece que ya cuando tú tienes más de 50 ya tienes que recluirte a una cueva, ¿no? Entonces, este tema de soledad, de necesito sentirme partícipe de algo, también nos suelen ser uno de los grandes motivos para practicar chemsex o el inicio. Y luego, por último, pues cuestiones dramáticas en la vida, duelos, que esto también es muy general, ¿no? La población general dice voy a ahogar las penas en alcohol, ¿no? O voy a para olvidar. Bueno, pues esto atraído al chemsex también sucede. Una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido. Hay personas que transitan ese dolor o tratan de esquivarlo de alguna manera a través del consumo de sustancias. Entonces, como ves, son muchas variables que no son las únicas, que se van entrelazando muchas veces para la práctica del chemsex. Mm. La verdad es que, bueno, siempre hay una especie de ocasión, ¿no? Para celebrar y para beber alcohol, que hay una especie de chiste que dice: "He aprobado cubata, he suspendido 2 cubatas", ¿no? Entonces, un poco con las drogas pasa un poco similar. Y Exacto. bueno, quería preguntarte porque la ciudad juega un papel importante, pero has hablado de la soledad y en los pueblos creo que el colectivo LGTBI sufre más soledad. ¿Qué datos tienes de chemsex en las zonas rurales? Bueno, el chemsex se da en toda España, en todo el país, pero sí que es cierto que tiene mayor concentración en grandes urbes, más que nada porque gran parte del chemsex lo que se practica es generalmente en grupo. O tienes mayor concentración de población para la práctica del chemsex, ¿no? No quiero decir que en localidades más pequeñas o en pueblos no pueda suceder, y de hecho nos consta que sucede. Pero serían perfiles un poco más incluso, por ejemplo, de personas que practican slam en su casa a través de videoconferencia. O sea, se conectan con otras personas que están cada Sí. uno en su casa
para consumir intravenoso y estar o charlando o viendo porno o haciendo juegos desde su propia casa, ¿no? Pero sí que es cierto que es una realidad que tiende a concentrarse más en grandes urbes. Pero porque hablamos, ya te vuelvo a decir, que hay muchas formas de vivir el chemsex, pero una parte importante tiene que ver con el sexo al grupo y anónimo. Por tanto, es más fácil que en una gran urbe enciendas una aplicación y tengas más posibilidades Sí. de contactar que no en zonas pequeñas, pero también se da, también se da. Lo que es más factible es que en estas localidades pequeñas, las personas que viven allí vayan a las ciudades más grandes, más cercanas, durante un fin de semana para la práctica del chemsex. Esto lo hemos vivido, por ejemplo, en Vigo o en otras ciudades que las personas que lo practican suelen viajar a capitales de provincia, porque hay más concentración de población. Mm. Sí, bueno, al final también supongo que habrá algún tipo de variante, ¿no? De chemsex en solitario, ¿no? El de ver porno y drogarse, que también es o que no tiene por qué ser en grupo, ¿no? También hay varias Claro, vertientes y claro. son muchas las intencionalidades que nos atraviesan que nos pueden Pues llevar un poco a ese consumo, ¿no? exacto, a veces hemos encontrado, bueno, otra tendencia es yo consumo en mi casa y recibo a través de aplicaciones gente que no se ha drogado para tener sexo conmigo. Y yo puedo estar una noche entera o día y medio consumiendo yo solo y recibiendo en mi casa personas que no consumen chemsex. ¿Eso es práctica de chemsex? Evidentemente sí, o sea, el que consume, sí. La persona que va a tener esa práctica sexual contigo, no. Pero eso es otra modalidad de chemsex. El chemsex también se da en pareja estable, por ejemplo, o en parejas, es decir, pues, amigos o amantes o parejas estables sin nadie más. O sea, que hay diferentes metodologías, pero es verdad que lo más común es chill, que es grupo y dentro de una casa, en domicilio, aunque también se puede hacer en saunas o en otros medios, sí. En tus charlas y en The Chill mencionas, pues, muchas veces ese contexto del chemsex que no nace desde el deseo, sino muchas veces de miedo, de prejuicios, el miedo al rechazo, el miedo a nosotros mismos, al propio cuerpo, a nuestros propios prejuicios. Y al final nos lleva a hablar de un tema que, bueno, que puede ser incómodo, que es nuestra propia homofobia interiorizada. ¿Cómo se lo contarías a alguien que nunca le ha dado una vuelta a esto? Pues muy buena pregunta. Yo le contaría que, claro, que si a ti desde la infancia te han enseñado que todo lo que tú eres está mal, irremediablemente tú no puedes renunciar a quién eres, ¿sabes? Es algo innato en ti. No sé, es como, pues como si enseñaras, por ejemplo, a una niña negra que desde pequeña que ser negra, que el color de su piel está mal, ¿sabes? Entonces vas a generar ahí una disociación, una falta de autoestima, un quererte poco, verte menos válida, verte menos, con menos derecho a poner límites, en fin, a una vorágine que es verdad que es que tú no puedes corregir tu orientación sexual. Si tú eres, por ejemplo, hablo de hombres gays, pues tú eres un hombre gay que no va a desear a mujeres y que es lo natural, que es tu orientación afectivo-sexual, ¿no? Entonces, cuando tú manifiestes, pues, el deseo, el contacto, la necesidad de contactar con otro ser humano, el morbo, el placer, tú lo vas a vivenciar mal. Y luego va a venir la culpa, va a venir la vergüenza, ¿no? Entonces, todo esto motiva a que haya un perfil de persona que transite el encontrarse con otras personas de una manera un poco más liberada de esos prejuicios, esa opresión, a través de las sustancias. O sea, si lo piensas así, tiene como todo el sentido, ¿no? Entonces, el Sí, error aquí está justo en esto, es decir, que es que la homofobia no sale gratis. Ni sale gratis a la sociedad, ni por supuesto nos sale gratis a nosotros. Es algo que debemos corregir y por eso es tan importante la educación afectivo-sexual, ¿no? La educación sexual que hemos recibido en nuestra comunidad es malísima, o poquísima, mejor dicho, poquísima. Nunca se nos ha integrado a la comunidad LGTB en la educación sexual. Siempre hemos hablado del tampón y hemos hablado del sexo, ¿no? Del sexo reproductivo, ¿no? sí. Y la educación sexual es mucho más amplia que todo esto, ¿no? Pero aparte, se nos ha enseñado una educación sexual muy patologizante. ¿Qué es el VIH y qué son las ITS? Parece que solo nos afectan a nosotros, ¿no? El resto de la población no les afecta, ¿no? Entonces, creo que Sí, hemos. el condón solo se usa para evitar embarazos en la población heterosexual, como si ellos no tuvieran riesgo de contraer ITS. Efectivamente, y ya si ellas tienen la píldora, pues ya está, te olvidas, ¿no? Y nosotros, nuestra educación sexual ha sido el VIH constantemente. Parece que lo habíamos inventado nosotros el VIH y que teníamos que tener, vamos, un máster en VIH, ¿no? Entonces, Mm. la educación sexual es mucho más
que eso, mucho más profunda. Y además tiene que haber un enfoque desde el placer, desde lo positivo, desde lo alegre, ¿sabes? Entonces, cuando empecemos a trabajar todo esto, ojalá en un futuro, pues, la LGTBI-fobia o la homofobia se haya reducido tantísimo, pues que las personas puedan sentirse libres, de hacer el contacto, o sea, los contactos sexuales o su vida sexual como le nazca, como le plazca, sin culpa y sobre todo también sin esa necesidad de anestesiar o acallar esas voces que al fin y al cabo se nos meten por vena desde que somos pequeñas y pequeños. Bueno, y también yo creo que hay una parte cultural en la forma que nos relacionamos, porque nos atraviesa esa masculinidad hegemónica, ¿no? Porque al fin y al cabo, las pasivas, y lo digo en femenino por decirlo también un poco, porque se dice de una manera peyorativa, ¿no? Son las Creativa. guarras, zorras y el activo es como eso que admirar. Y luego también sumas la presión estética, o sea, si no eres tienes un cuerpo de gym musculado, estás también como un poco al margen y sufres como esa discriminación, ¿no? Y dentro de esos contextos, entiendo que el Games también juega otro papel importante, ¿no? Pues es que es exactamente igual que el tema de la homofobia, ¿no? El tema yo creo que aquí es que estamos hipersexualizados. Y eso es un problema, porque nosotros somos mucho más que el sexo, ¿no? Y luego aparte, estando hipersexualizado, tienes que estar siempre en el ojo del huracán, como dices, ¿no? Siempre tienes que ser objeto de deseo y objeto de deseo muy normativo. No puedes tener más de X años, tienes que tener un cuerpo muy viril, muy masculino, delgado, evidentemente, tienes que tener una polla enorme o tienes que tener un culo que sea capaz de tragar. Bueno, pues de hecho la práctica del Kundam viene por ahí, ¿no? Es decir, Sí, cuantas más educación es mejor, muy influidos también por el porno, por un porno también muy sí. mainstream, ¿no? Entonces, con esto no estoy criticando ni el sexo anónimo ni nuestra cultura sexual, que es maravillosa, pero Mm, tenemos que hacer una reflexión de hasta dónde nos estamos hipersexualizando y luego entender que cuando hipersexualizamos, deshumanizamos y deshumanizamos hasta el punto de no estar conscientes o no prestar atención al consentimiento, a los límites y que luego, por supuesto, hay una erótica y una belleza en todo cuerpo. No solo los cuerpos hegemónicamente normativos son bellos. Hay belleza en un hombre que pese 120 kilos. Hay belleza en una persona que le falta una pierna. Hay belleza en un hombre de 60 años. O sea, eso es una buena educación sexual. Porque el deseo también se educa en ese sentido, entiéndeme. O sea, sí, si todo el porno que ves es un porno normativo y te están diciendo que los cuerpos no normativos no son deseables, como que tú vas a tender a comprar eso, ¿no? Cuando en realidad la belleza y la erótica está en todas partes. Tenemos que cambiar un poco eso. Y luego también las prácticas sexuales, ¿no? No hace falta esa inmediatez que nos exigimos en las aplicaciones móviles de quiero una polla enorme, dura, ya. Bueno, pues esa inmediatez también deshumaniza, ¿no? ¿Dónde queda el deseo? ¿Dónde queda la persona? Y luego aparte es bastante reduccionista, porque podemos disfrutar sin necesidad de eyacular, podemos disfrutar sin necesidad de penetrar y por tanto puedo tener no hace falta que esté erecto todo el rato y por supuesto no hace falta pollas de 23 centímetros. O sea, es que nos estamos como todo el rato entre nosotros eh, exigiendo sí. cosas que no podemos cumplir y es como un casting todo el rato, ¿no? Yo a veces el Grindr lo veo como un casting, como si fuéramos actores y estamos recibiendo noes constantemente, ¿no? Entonces, bueno, queríamos dar una vuelta y empoderarnos en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que revisar un poco cómo nos relacionamos a través de las aplicaciones y cómo nos influye el porno, ¿no? Yo creo que influye más de lo que nos pensamos. Mucho. Luego también reivindicar que hay muchos tipos de porno, ¿eh? Pasa que siempre vamos a al porno, a las páginas, ¿no? Que generalmente son gratuitas, sí, y nos vamos a un porno que es un porno muy mainstream. Incluso el porno gay es muy mainstream, que reproduce muchos roles del porno heterosexual. De ahí lo que acabas de decir, ¿no? De la pasiva, la guarra, la denigrante, Sí. y luego está el pollón, el activo, el macho, el viril, que bueno, que si que es un fetiche y hablamos así, bien, Mm, pero no de que sepamos que esto es un juego de roles, ¿sabes? Pero que esto no sí. es la realidad, ¿no? Y hay mucho tipo de porno, así que yo animo a la gente a explorar la erótica y el placer de por otros pornos que son más naturales y son mucho más agradables, iba a decir. En el pozo que te queda es un porno Sí. más agradable. Mm. Uno de los ejes más importantes de Chill es lo que hablábamos antes, el enfoque de reducción de daños, ¿no? Y supongo que es importante, ¿no? Ofrecer esa mirada no moralista, ¿no?
que sí que hablamos del chemsex como un problema o como una práctica, una adicción, pero bueno, en tu guía explicas que no todo consumo no es problemático. ¿Dónde está esa línea, que supongo que es fina, donde el consumo pasa de ser recreativo a problemático? Esto es muy importante. Claro, hablamos de chemsex y siempre se habla desde el problema. El problema de salud pública. Bueno, chemsex no siempre es problemático. Es decir, está el chemsex recreativo y luego está el chemsex problemático, un consumo problemático que ya ha desarrollado una adicción o adicción cruzada, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo ver qué señales de alerta puedo tener ante un consumo problemático? Bueno, lo primero, por ejemplo, es cuando tú no te puedes poner límites, ni en el consumo, ni en el dinero que inviertes, ni en el tiempo que inviertes, ¿no? Si tú ya de repente ibas a consumir 1 gramo y de repente ya llevas 1,5 gramos, bueno, ya vemos que el límite ya no lo estás respetando. Mm. El otro tema es, por ejemplo, si ya te está empezando a afectar a tu vida privada. ¿Has faltado a trabajar por estar de lío? ¿No has ido al cumpleaños de tu madre porque estás de resaca? O sea, ya empieza a afectarte en alguna esfera vital, como puede ser laboral o familiar, ¿no? ¿Estás mintiendo a tu pareja, por ejemplo, para practicar chemsex? Ahí vemos que también podría estar un factor personal, ¿no? Otra señal de alarma puede ser si tú no recuerdas la última vez que tuviste sexo sobrio. O si hace mucho tiempo que tú todo el sexo que tienes es con sustancias, ¿no? Por ejemplo. Otra señal de alarma puede ser si todo tu círculo practica chemsex. Y si las amistades que tenías que no consumen ni practican chemsex, te has alejado de ellas, ¿no? Si tienes un aislamiento social. Y otra señal de alarma podría ser, por ejemplo, si has tenido alguna sobredosis en los últimos 12 meses. Por ejemplo, sean como señales de alarma que te pueden decir que o que estás perdiendo el control en el consumo, o que no tienes tú el control en el consumo, que te estás aislando y que es probable que, bueno, que haya un trastorno de adicción por consumo de sustancias. Podría ser. De alguna manera, esto nos da una especie de guía, una especie de check para que nos salten las alarmas de en plan, esto ya está dejando de ser un consumo recreativo y a lo mejor me tengo que revisar los límites o empezar a alejarme de esto, empezar a revisar. Supongo que esto pasa también con el consentimiento, ¿no? También nos da claves para que no se nos vaya un poco de la cabeza cuando estamos de es el consentimiento y qué queremos hacer y qué no. Sí, aparte que es muy importante definir qué es el consentimiento, ¿sabes? ¿Qué características tiene el consentimiento, no? Yo alguna vez he escuchado a una persona que comentaba, eh, no, que yo no creo que sea leyenda urbana, o sea, esto creo que es probable que sucede, porque de hecho la frase "quien dobla es del grupo", en el G, esto es una frase que Emma escuchó en una ocasión, ¿no? Pero bueno, el otro día me hablaban de un chill en el cual cuando tú entrabas te decían era un chill que había consumo de G, quien dobla, o sea, estás consintiendo, ¿no? Y es como, no puedo consentir porque el consentimiento tiene que ser percible. O sea, yo en todo momento puedo decir hasta aquí y el consentimiento se acaba. Si yo quedo inconsciente, yo no puedo revertir nada. O sea, yo estoy inconsciente, entonces cualquier agresión a mi persona es un delito. Entonces tenemos que empezar a entender esto, ¿no? Y más allá de eso, también entender que hay unos límites claros y que estamos interactuando con otra persona, ¿no? Entonces, es verdad que en algunos espacios de nuestra cultura es complicada la comunicación verbal, por ejemplo, un glory hall o una zona de cruising o en un oscuro, pero no hace falta que sea la comunicación solo verbal, también está o sea, está la no verbal. Si la persona se está apartando, si no me mira, si veo que está como rígida, basta con preguntar, ¿estás bien? ¿Quieres que continuemos? Paremos. Tenemos que empezar a hablar, no solo ejecutar. Y eso pasa por estar consciente, aunque estemos bajo influjo de drogas, estar presente con la persona que tengo delante. Si está disfrutando, si no, si quiere que pare, que no, y viceversa. Yo también establecer esos límites, ¿no? Esto, por ejemplo, lo muchos compañeros que utilizan aplicaciones móviles y es bastante común escuchar esto de: "Quedé en casa de un tío, no me gustaba, hice que se corriera lo antes posible para irme de allí". ¿Cómo se te queda ese pozo que te queda? Lo he escuchado más de una vez, la verdad. Sí. Claro, ese pozo que se te queda a ti, es que no quería hacer lo que estaba haciendo, pero era la única manera de acabar. Eso es un problema, de no saber establecer los límites o dificultades a la hora de establecer los límites. No quiero decir que no sepan, pero se sienten presionados y la mejor opción es acabar.
Fíjate el lío que se te queda en tu cuerpo, porque si lo Sí. haces una vez vas a sentir mal, pero si además te pasa reiteradamente, es un problema porque tú no quieres estar haciendo eso con esa persona. Entonces tenemos que empezar a analizar los límites, súper importante. Se me viene un poco a la cabeza, pues eso, la ley del solo sí es sí o el no es no en este contexto, ¿no? De decir, pues si es que no, di que no. Y ya está, y tan amigos, y te vas, y no tienes por qué pasar por ese trámite, llamémoslo así. Efectivamente, y tal vez la primera vez cuesta, pero una vez que ya empiezas, vas a estar mucho más además eso, desde buen rollo: "Oye, mira, no estoy cómodo, lo siento", ya está, es límite, sí. Como vamos a hablar un poquito de Imagina Más, como director y fundador, ¿qué Mm. herramientas ofrecéis para ese sexo con placer, seguridad y cuidado? Bueno, yo, decir que también llevo muchos años trabajando con prostitución masculina, entonces el tema del uso sexualizado de sustancias lo conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo siempre pasa desde la línea de prevención, la línea de reducción de daños y la línea de deshabituación, ¿no? Entonces, desde que una persona accede a Imagina, se le hace una entrevista en profundidad para ver en qué podemos ayudarle y en base a qué momento se encuentre, pues puede recibir desde atención psicológica y sexológica de manera totalmente gratuita, quincenalmente, presencial o virtual, en colaboración y coordinados con los centros de adicciones en Madrid, sobre todo con el CAT de Hortaleza, que trabajamos muy estrechamente, y ahí también tienen un equipo multidisciplinar. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que han necesitado un ingreso en un centro y a través del CAT se les ha conseguido plaza y demás. Y luego a nivel grupal hacemos muchísimas labores de reducción de daños, lo hacemos en colaboración con el Centro Sanitario Sandoval para dar esos talleres de reducción de daños, incluso uno específico de SLAM, porque también el SLAM es una práctica que está muy estigmatizada y hemos querido generar un espacio seguro para que las personas que consumen intravenoso puedan hacer todas las preguntas sin sentirse juzgadas, ¿no? Y luego está esa habituación, que ahí también hacemos terapia y acompañamos a estas personas que han decidido abandonar el consumo, tanto individual como grupal. Hay un grupo de deshabituación donde, bueno, pues trabajan todos los compañeros que están en esa fase y contamos con, bueno, con mentores que son personas que han superado la adicción y que en un entorno seguro con terapeutas cuentan su experiencia y acompañan a tus iguales, ¿no? Sería un poquito lo que hacemos en Kemse. Luego, todas las labores de información a través de redes sociales, vídeos, información en la web, toda la información de Chemsex, investigación, investigamos en Chemsex. Este año que viene empezamos a hacer el tercer estudio de Chemsex con apoyo positivo y hemos hecho el primer cualitativo de SLAM en España, lo hemos hecho nosotras el año pasado. Y productos como Educachil, que es un producto que parece un frenador, pero es toda la información sobre Chemsex para que tú lo tengas en tu mesilla de noche, no para que es el chill, porque no, pero que lo tengas ahí. Y luego estamos muy orgullosas de haber lanzado la primera campaña de prevención de violencias sexuales en contextos de Chemsex, en colaboración con locales de sexo, con Strong, Skin, con TAC, y hemos mezclado arte con preguntas muy incómodas a través de espejos, ¿no? Espejos que distorsionan la realidad como la droga, pero que al fin y al cabo la realidad permanece, ¿no? Entonces hemos abierto el melón del consentimiento, que era algo que daba mucho miedo abrir, porque no sabíamos la reacción de la gente. Pues me dejas un poco ahí flipando, la verdad, de haber entrado en ese tipo de locales en esta materia, porque hay trabajo que hacer, la verdad. Pues sí, la verdad es que hicimos unos espejos que distorsionan la imagen con frases, ¿no? Por ejemplo, pues que una mentira no borra la verdad, ¿no? Te dice que drogar a una persona sin su consentimiento es un delito, ¿no? Entonces, bueno, esas lonas las pusimos dentro de los espejos de los locales y cuando la gente iba a mear, decía: ¿Qué es esto, no? Y luego en el ATAC, todos los escaparates del ATAC eran espejos gigantes que estuvieron durante 2 semanas, ¿no? Entonces, es importante, y esto sí que lo digo, que el empresariado LGTB se involucre. Sin ellos no podemos estar solas, o sea, somos un equipo. Importante. Hablabas también del trabajo sexual masculino y lo hablamos de otro libro tuyo, la difícil vida fácil. Estoy que me trago, ¿eh? De coger 12 testimonios que reúnen muchos prejuicios. Y bueno, pues, ¿qué te llevó a centrarte en esas historias y a escucharlas? Pues mira, yo como ahí yo quise celebrar 10 años de trabajo ya en materia de como trabajador social y yo con los chicos he aprendido mucho. Hablo de los chicos
les tengo mucho cariño. Pero vamos, a todos los usuarios, con todos los usuarios, ya sea de chemsex, ya sea de trabajo sexual o VIH, he aprendido muchísimo. Yo no soy un profesional que me sitúe por encima, yo soy horizontal, ¿no? Entonces he aprendido tantísimo y justo todo lo que había aprendido y todo lo que la prostitución masculina a mí me había enseñado, quería devolverlo y quería que la sociedad entendiera lo mismo que entiendo yo, o parte de lo que entiendo yo, para desestigmatizar, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió, o sea, surgió la idea de hacer un ensayo a caballo con testimonios y con un ensayo en mayor profundidad que tocara diferentes puntos de la prostitución, ¿no? Fue un regalo, el regalo que me hicieron a mí, yo lo quise devolver. Y en el contexto del chemsex, ¿qué papel juegan los trabajadores sexuales? Bueno, ten en cuenta, claro, que el trabajo sexual, como generalmente cobras por horas, bueno, pues no es lo mismo cobrar, no sé, 150 € una hora que estar 8 horas, ¿no? Que estar una, ¿no? Y además también otra realidad es que, claro, los clientes entienden la prostitución como algo lúdico y el consumo de sustancias también, ¿no? Entonces, cada vez es más común la oferta de servicios sexuales con chemsex, ¿no? Hasta el punto que es verdad que ya el mero hecho de ser trabajador del sexo ya te supone, te sitúa en una mayor vulnerabilidad para el desarrollo de adicciones, justo por esto, ¿no? Mm. Porque si la mayoría de tus clientes te van a ofrecer más dinero por consumo, es más probable cuando tú tengas una necesidad económica urgente, vayas a acceder a esto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es algo que hacemos mucho hincapié y sobre todo eso, mucho hincapié ya no solo en los límites, sino en el acceso a la PrEP, en la adherencia al tratamiento antirretroviral si vives con VIH y eres trabajador del sexo, en trabajar también el tema de la movilidad, porque es un colectivo que viaja mucho, entonces es difícil a veces hacer la adherencia, ¿no? En los seguimientos médicos. Entonces, bueno, hacemos mucho hincapié en ello, sí, sí. También he oído que a veces un poco esa prostitución a veces más que el intercambio por dinero es el intercambio por sustancias. Sí, sobre todo cuando ya tenemos una adicción instaurada. Cuando ya estamos en una adicción instaurada, sí. Eso es lo que sería, no sería, económica, es, transaccional. Claro, es como, pues, en lugar de dinero, pues, me acuesto contigo por droga. O también lo estamos viendo fuera de la prostitución, pero lo estamos viendo incluso con el sitio, ¿sabes? O sea, que tú tienes sitio, bueno, voy y practico sexo contigo por quedarme ahí a dormir o por pasar horas, no pasar horas en la calle, sí. Ujú. Mm. ¿Por qué crees que el tema de la prostitución masculina sigue siendo un tabú y bueno, pues qué violencias también pueden sufrir ese colectivo? Bueno, yo creo que es tabú porque, claro, afecta a los gays, Ujú. y luego también, las clientas son las mujeres, ¿no? Y dice que aquí el estigma de la clientela recae doble, ¿no? Recae, o sea, recae sobre la clienta y recae sobre el hombre que la ejerce, ¿no? Sin embargo, en la prostitución femenina, históricamente, el estigma ha recaído solo sobre la mujer, ¿no? Aunque es verdad que ahora hay, ciertas políticas más abolicionistas que tratan de denigrar al putero, de hecho, Mm. se llama putero, de manera despectiva, ¿no? Quieren cambiar de bando el estigma, ¿no? Entonces, yo Ujú. creo que gran parte del estigma de la prostitución masculina viene por eso, porque o la consumen hombres Mm. o la consumen mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no está tan bien visto. Y luego vulnerabilidades, bueno, pues muchas, desde el punto de vista de la inmigración, que es una realidad acuciante, la mayoría de los hombres que ejercen prostitución en este país son migrantes irregulares, muchos de ellos, entonces el acceso al sistema sanitario, al que un cliente abuse de ellos y no les pague, sufran, diferentes cuestiones de violencia y no puedan denunciar porque son inmigrantes irregulares, bueno, hasta el hecho de no acceder al sistema sociosanitario, con lo que conlleva, ¿no? Que aquí en Madrid estuvimos año y medio, con la retirada del acceso al sistema sanitario a personas migrantes irregulares, con VIH, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya es una violencia tremenda, ¿no? Luego la precariedad, es una realidad muy precaria y esto unido también a la movilidad que hace que haya bastante desarraigo, ¿no? O sea, que muchas veces no conozcas ni siquiera el sistema sanitario no es lo mismo en Zaragoza que en Madrid, no es la misma red de apoyo que puedas tener, es complicado, ¿no? Luego más el desarrollo de adicciones que estábamos hablando, en fin, son cuestiones, complejas, la verdad. Pues seguimos hablando un poco de tu activismo y vamos a aprovechar que en breves es el 1 de diciembre, Día Mundial contra el VIH-Sida. Ujú. En el de Mariquites ya hablamos en el capítulo 2 de esta temporada con Oliver Marcos y Jesús Cisneros del Pride Positivo. Pero bueno, vamos a Grande. continuar, sí, grandes personas. Sí, sí.
Hoy queremos continuar esa conversación contigo, de tu mirada como activista y trabajador social. Y bueno, ¿cómo crees que ha evolucionado el estigma, ¿no? Esa percepción social sobre el VIH desde los 90 hasta hoy? Bueno, yo creo que ahora afortunadamente ya estamos hablando de estigma, aunque la comunidad lo veníamos hablando hace mucho tiempo, se está poniendo el foco en el estigma y en las consecuencias que tiene. Y luego además, afortunadamente, creo que cada vez hay más personas visibles. Esto no quiere decir que haya que obligar a una persona a decirlo. No, no hay que obligarlo. Si no estás preparada, no lo digas. Pero estas microexposiciones que estamos teniendo en redes sociales, sobre todo generación positiva o gente más mayor, hablarlo con naturalidad lo que hace es ser ejemplos vivos de que el VIH no es lo mismo en el 2025 que en el 83. Que la cronicidad es una condición de vida, o sea, una condición de salud crónica, que la indetectabilidad garantiza, un buen estado de salud y no transmitirlo. O sea, el tomar la palabra creo que hacen muchas microexposiciones que hacen que el estigma en general pueda ir bajando. Es la única manera, yo creo, ¿eh? A través de la visibilidad. Esto lo hemos vivido en los 90 con la comunidad LGTB. Ujú, Algo, por ejemplo, pues, tener a Jesús Vázquez presentando un programa muy naif, muy divertido, a la hora de la sobremesa, hizo que un homosexual visible estuviera, en las pantallas de muchísimas familias. El que estuviera Anabel Alonso en Siete Vidas con un personaje LGTB, lo mismo. O sea, cuanto mayor visibilidad tengamos, creo que más estamos, acabando con el tabú, con el silencio, con creencias falsas, ¿no? Entonces, ujú, ¿hay estigma? Por supuesto, pero que cada vez estamos trabajando todos y remando todos en la misma dirección para mitigarlo, también. Esto y luego también las leyes. Y afortunadamente el Pacto Social contra la no discriminación, perdón, del Ministerio de Sanidad, de División de Control y VIH, está haciendo muchísimo. Por ejemplo, hoy se puede donar. ujú, Hoy ya no hay vetos para acceder a empleo público, por ejemplo, a policía. Hoy se ha cambiado la ley del seguro para no discriminar a las personas con VIH, así que poco a poco, estamos mitigando ese estigma, aunque el precio es muy alto, porque el precio de la visibilidad es muy alto, quema mucho, hay que protegerse mucho. Eso siempre se lo digo también a Oli y también se lo diré a Jesús cuando le vea. Hay que cuidarse mucho porque la exposición es dura. sí, la verdad es que sí. Se me viene también a la mente, pues eso, hablamos del estigma y de la xerofobia, por ejemplo, el activista Iván Garrido, ¿no? Que habla de que él nació con VIH, que a veces se castiga, ¿no? Un poco socialmente el haberlo contraído, o haberlo adquirido, mejor dicho, que y claro, en el caso de Iván, pues nació con él y ya está. Entonces, se imagina más, pues, qué herramientas ofrece ante esas situaciones. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado desde los inicios en el empoderamiento de la comunidad positiva. Entonces, tenemos, equipo de psicólogas a nivel y psicólogos, a nivel individual y luego grupal. Con grupal lo que hacemos lo hemos hecho en persona, lo hemos hecho telemático, hasta en el metaverso. Creamos el espacio, para la comunidad positiva en el metaverso y lo que hacemos son estrategias de, conocimiento y empoderamiento hasta el punto que tenemos como, si no recuerdo mal, 15 mentores, o sea, 15 personas VIH que han pasado por los grupos y que están ayudando a otros iguales desde, un enfoque de resiliencia y un enfoque de normalización y un enfoque muy positivo, que creo que es la única manera, generar este engranaje que te permitas que tú mirarte al espejo y no verte, inferior. O sea, que el VIH es una mota de polvo en todo tu universo. Tú eres muchísimas cosas, no solo eres VIH, ¿no? Porque cuando parece que hablamos de VIH, esa manera de deshumanizar con la etiqueta del estigma, ya ves el virus y detrás a la persona. Al revés, tienes que ver a la persona y otras características que tiene, como pues eso, pues que pues igual es vegetariana y también le gusta, no sé, los masajes. Pues decirte, es una característica más que no te tiene por qué definir y si te define, tampoco tiene por qué ser para mal. Al revés, te puede definir como una persona resiliente, ¿no? Creo que eso es algo fundamental. Y con un enfoque, pues eso, de hecho, todas nuestras campañas están enfocadas desde la luz, y desde una imagen totalmente diferente. Mm. Ujú. Supongo que en muchas campañas también habláis de la prevención combinada, ¿no? Hablamos de PrEP, de PEP, del condón, evidentemente, de lo que significa indetectable igual de transmisible y la importancia de hacerse pruebas periódicas. Es la única manera. Además que, la prevención combinada, además, reconoce que la persona con la que estamos hablando es adulta. Ujú. Tú no puedes, este mensaje de los 80 o de los 90 de usa condón y ya,
queda caduco. O sea, es que un ser humano es muy complejo. Entonces, y luego las realidades son muy diferentes, ¿no? Entonces, si tú vas con ese mensaje, aparte que es frustrante para el profesional que lo lanza, es frustrante también para la persona que pueda adquirir alguna ITS, porque luego va a vivirlo como con culpa y con voy a esperar la regañina porque me dijeron que usara condón y no lo he usado, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no nos podemos programar, para usar método barrera siempre, ¿no? Entonces, reconocer la adultez es dar las herramientas a esa persona para que en un determinado momento elija una u otra opción, o las 2, ¿vale? Entonces, es superimportante que O no hay todas. todas, claro, todas, todas. Pero que hay diferentes maneras de cuidarnos, ¿no? Incluso el hecho de hablar sobre ITS y salud sexual ya es una manera de cuidarnos. Hacernos pruebas ya es hora de cuidarnos. Incluso el decir: "Oye, pues me he diagnosticado una gonorrea", quitando hierro a algo que si te diagnostican gripe seguro que lo dices: "Joder, pues me diagnosticaron gripe el otro día". Bueno, gripe o yo qué sé, u otra enfermedad, ¿no? Pero parece que también el tabú de las ITS hacen que nos callemos y ese tabú hace más grande el problema, ¿no? Entonces, bueno, la prevención combinada creo que es la herramienta eficaz, la más eficaz. Con esto llegamos un poco al final de esta charla tan necesaria con Iván. Y bueno, pues la verdad es que bueno, yo creo que invitamos a reflexionar sobre salud, placer, comunidad y cuidarnos sin juzgarnos. Hemos hablado de soledad, de estigma, masculinidades, de homofobia interiorizada, pero también de esperanza y de cómo el arte y la educación puede transformar nuestra realidad. Eh, yo siempre me gusta terminar con que el invitado, invitada lance un mensaje final y bueno, pues también que se apunten a Imagina Max, ¿no? Bueno, yo agradecerte el espacio. Creo que es superimportante que estemos hablando de estas cuestiones que generalmente no hablamos normalmente. Y yo el mensaje que lanzo es que reflexionemos para ser un poco más libres, un poco más justos, ¿no? Entre todos. Ujú. Esto pasa por hacer acto de reflexión y eliminar bueno, sé que a algunas voces no les gusta que hablemos con términos bélicos, pero yo cuando hablo de esto sí me gusta erradicar, bombardear, desactivar, algo tan injusto como es un estigma y humanizarnos de nuevo, reivindicar nuestro placer, nuestra diversidad, pero desde la humanidad que nos une entre todos. Entonces es un alegato. Mm. Iván, muchas gracias por hablar de esto, que la verdad es que yo lo veo súper necesario, bueno, con esa mirada diferente a temas que muchas veces se quedan ahí bajo la sombra, que son tabú, y por hacerlo con esa humanidad. Y para mí, pues un lujo tenerte porque, bueno, digamos que te conocí desde una charla de Operación Triunfo 2023, o sea que yo creo que para el podcast es como para los de Mariquitas es como un hito, es alguien que es como que siempre hemos querido tener aquí. Y bueno, Placer. pues vamos con nuestra sección un poco más distendida, un poco más divertida, vamos con nuestro Mariquitest. Hey, hey, ven aquí. Pues vamos con esta sección que son 10 preguntas rápidas, sencillas, para conocerte a ti un poquito mejor y un poco más tu perfil. Vamos con el Mariquitest y la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Tienes a ti. Eh, pues mira, no, feminismo literario no, 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 no. Pues mira, me ha gustado muchísimo, que es uno de los últimos que he leído, aparte de la saga Blackwater, Hija de la venganza, de Michael McDowell. Os lo recomiendo. Gótico y sureño, maravilla. ¿Película o serie de referencia? Pues mira, Las chicas de oro, que me gusta muchísimo. También me gusta muchísimo, Aquí no hay quien viva. Sí, Clásico. clásico. Canción o himno LGTBI. Qué difícil esta. Pues no sabría decirte. Yo te voy a decir ahora mismo así, para mí, no sé si es, himno LGTB, pero para mí la que no falta en mi lista nunca es Hang Up de Madonna. Ajá, sí, A ver, sí, pero, sí, vale. Como decían, Madonna nos inventó, entonces exacto, tiene un poco de ABBA además. ABBA y Madonna, además es otro.
Tu icono referente LGTBI. Madonna absoluto, sí. Soy hijo de los 80, sí, ha abierto tantísimas puertas, y el homenaje que hizo a los enfermos, bueno, a los muertos por SIDA en su última, gira es, vamos, brutal, sí. Un lugar seguro especial para ti. Pues mira, un lugar seguro es el Maresma, en, Caldes d'Estrac, sobre todo, que veraneo todos los años ahí. Es mi Cataluña en general, pero sobre todo el Maresma es mi refugio. Ujú. ¿Qué significa para ti la palabra orgullo? Resistencia, y resistencia, sí. Y sobre todo el estar en los márgenes creo que es duro, pero es, maravilloso estar fuera de la norma es muy duro por el castigo que se sufre, pero eso es mucho más genuino con la vida. ¿A qué 3 personas invitarías a cenar? ¿Pueden estar vivas o no? Qué difícil. Pues mira, invitaría a cenar a Eduardo Punset, Ujú. invitaría a cenar a, em, Billie Eilish, por ejemplo, y la tercera persona creo que a la Terremoto de Alcorcón, que me parece muy divertida. Joder, me apunto a esa cena, ¿eh? ¿Qué palabra o expresión te define mejor? Se puede hacer de otra manera. Bueno, en pregunta, si lo hacemos diferente, si lo hago de otra manera, sería como un poco, mm. ¿Cuál es tu superpoder oculto? Mi superpoder oculto es la empatía. Esto dicho también por mi psicólogo, o sea, empatizo muchísimo con la gente, y entonces, elaboro todo el discurso, porque sé cómo puede llegar a sentirse la persona. Empatizo demasiado a veces, sí. Mm. Y ya la última, ¿a quién recomiendas que participe en este podcast? Pues mira, te lo voy a poner alto y yo creo que, podrías, si no lo has invitado, podrías invitar a Fran Granada o a Joan Crisol. Me lo apunto. Apúntatelo. Sí, muy Sí, tops sí tienen la y agenda libre y me dedican un huequito. pues yo creo que te lo van a dedicar, porque son, iconos de lo audiovisual en la cultura LGTB y tienen mucho que aportar y también mucho chisme, mucho salseo, que también eso Ujú. es interesante. Sí, pues nada, pues lo que he dicho, un placer y muchas gracias por tu trabajo desde Imagina Más, por esos espacios y bueno, pues por también crear ese afecto, ¿no? Como herramienta de prevención. A ti lo que necesites, aquí me tienes siempre. Ujú. Pues nada, pues un abrazo enorme y ojalá sigamos compartiendo espacios donde la palabra salud signifique bienestar, comunidad y orgullo. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy de Les Mariquites, que quiero dedicar especialmente a mi amigo Moisés. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal de YouTube y tócame la campanita, que ya sabes que me encanta, para que te lleguen las notificaciones. También podréis encontrarnos en Spotify e iVoox. Y si te ha parecido interesante, compártelo para que llegue a más gente. Nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, Threads, TikTok y Blue Sky. Síguenos para estar al día de Les Mariquites. Y si quieres comprar nuestro merchandising, lo podrás encontrar en la web tr.ee/lesmariquites, una compra solidaria donde parte de los beneficios irán destinados a la asociación LGTB Torrijos. Y nada más, nos escuchamos el próximo domingo en el podcast donde las voces del colectivo LGTBIQ+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Y esto será aquí, en Les Mariquites. Chao, hasta pronto. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender.